Buenas tardes, amados. Después de un descanso que agradezco, sinceramente, volvemos a las enseñanzas de los martes. Hoy es día de enseñanza, hermanos. Qué maravilla la carta de Santiago que terminamos. Y ahora vamos a hablar de la carta a los romanos, escrita por el apóstol Pablo. La carta a los romanos es algo para mí tan precioso. Yo creo que todos los que han estudiado esta carta y todas las demás, sabemos que esta carta podríamos, en vez de decir la carta a los romanos, si no tuviera ese título que dice que es para ellos, pudiéramos decir el Evangelio según San Pablo. Porque aquí están todas las buenas noticias del Evangelio de Dios, Evangelio para los gentiles, que él le dice muchas veces griegos. Él dice para judíos y para griegos. Quiere decir para los judíos, israelitas, y para los gentiles, para los que no somos judíos por nacimiento, ni por haber judaizado. Doy gracias a Dios por esta carta, porque imagínense ustedes que los romanos eran los que gobernaban en tiempo de Jesús, fueron los que participaron de la muerte del Señor, de la persecución, apoyaban totalmente la persecución a los cristianos, entre los cuales se encontraba Pablo también, y que haya ahora iglesia entre los romanos. ¿Qué pasó? Que el día de Pentecostés algunos se convirtieron por la palabra de Pedro. Aquel día cuando hablaban en todos los idiomas conocidos de los que estaban allí en aquel lugar en Jerusalén. ¿O ha sido a causa de la persecución? ¿O ha sido a causa de la conversión del mismísimo Pablo? ¿Qué hay ahora? Casas donde se reúnen los hermanos para adorar a nuestro Salvador Jesucristo nuestro Señor, que somos hijos de Dios y siervos de Cristo. Aleluya. Vamos a comenzar esta carta, que me encantaría que hubiera sido un libro, pero es importante, cuando está puesto así el Espíritu lo sabe. Pero esta carta, más que una carta, es un evangelio, porque nos enseña la teología, está llena de la teología del estudio de Dios, y está llena de práctica, de cómo llevar a la práctica todo lo que aprendemos en la teoría. Saben, hermanos, la carta a los romanos empieza así. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. En un momento tan tremendo, predicar allí el evangelio a los romanos, un privilegio tremendo, un privilegio que veremos en la carta que no le fue permitido a Pablo, fue estorbado muchas veces. Pero le escribió esta carta, y esta carta es a lo sumo un evangelio. Dice la palabra del Señor así. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo, que perseguía a la iglesia. Pablo, que no quería saber nada de Jesús, ahora dice que él es esclavo de Jesús. Su máximo título que él podía tener y del cual él podía sentirse orgulloso era de haber sido aceptado por Jesucristo como su siervo. Hermano,
hermanos, una cosa es ser hijo, porque el hijo es hijo. Y se llega a ser hijo de Dios por el amor a Cristo, por la fe en el Señor. Pero ya ser siervo del Señor, es decir, va a ser utilizado por Dios, va a ser usado por Dios para cumplir su propósito entre los hombres, es otra cosa. Para él ha sido importantísimo que el Señor lo reciba a él, que es una eminencia como su siervo. Y dice, siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol, y un apóstol. En este tiempo, los primeros tenían la autoridad para escribir la palabra de Dios. Que ahora tenemos apóstoles, pero no tienen la autoridad de modificar, ni de aumentar, ni de cambiar lo que ya está escrito. ¿Saben? Tienen otras cosas de formar iglesias, tienen revelaciones, tienen dones de sanidades espirituales, físicas, hasta de hacer milagros y muchas cosas maravillosas que tiene un apóstol. Un apóstol tiene iglesias a su cargo. Es un siervo que realmente merece un respeto cuando se ajusta a lo que ya escribieron los primeros apóstoles, entre los cuales está Pablo. Y dice, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, separado para predicar las buenas nuevas de Cristo, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Es decir, que esta buena nueva, que este niño que nacía de una virgen y que este niño que siendo hombre iba a ser escarnecido por nosotros para que nosotros seamos curados y salvados en él, estaba profetizado en las Santas Escrituras, en el Antiguo Testamento. Dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, tenía que ser del linaje de David, y el Señor Jesucristo venía del linaje de David, y él aclara, que dice, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es nuestro amado. Jesucristo es nuestro esposo, Jesucristo es nuestro hermano mayor, y sobre todas las cosas esta que es Jesucristo de nosotros, Él es nuestro Señor, porque nosotros estamos invitados, convocados a hacer las cosas como Él las dice, porque Él no solamente es nuestro Salvador, sino que también es nuestro Señor, para que nosotros hagamos como Él dice. No, por ejemplo, que dice la palabra, decía nuestro pastor, que había que tirar un capote, que cubrir el pecado de un hermano amado, no hacerlo, no divulgarlo, sino si me he equivocado, si he ofendido y ya nos hemos perdonado, hemos hablado del tema, por favor no me descubras. Y la gente dice, ¿que te descubro? Seguro. Y si tengo que inventar que me has hecho algo más de lo que me has hecho, también lo digo. Pero nosotros tenemos que saber que Jesucristo es el Señor. Y que nosotros tenemos que ser obedientes y estar pendiente de la mano del Señor para saber qué quiere. ¿Qué quiere sin necesidad de que hable? Solo por un gesto. ¿Qué quiere nuestro Señor? Y dice, era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Él resucitó al tercer día, fue manifiesto a muchas personas, muchos fueron testigos de su resurrección y de su ascensión, y fue declarado por el Espíritu Hijo de Dios con poder. ¿Saben, hermanos amados? Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, es decir, es Jesús el que da los dones, es Jesús el que da el apostolado. Es por Jesús que nosotros podemos pararnos en la presencia del Señor, porque es tan santo, santo, santo el Señor, que nosotros al estar en su presencia de verdad se nos descubren
todas las cositas que nosotros tenemos que arreglar. Nos damos cuenta que no somos dignos de estar en su presencia, que tenemos tantas cosas que arreglar que no somos dignos. Pero de Él recibimos la gracia, la gracia de ser hijos de Dios, la gracia de ser los siervos de Cristo y el apostolado a muchos. El apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. La gracia que Él te da es para que obedezcas a la fe, donde quiera que estés y de donde quiera que seas. Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, le está hablando a los romanos, que ya eso es mucho. Es mucho ya. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracias y paz a vosotros. Santo quiere decir apartados del mal. Nosotros tenemos que estar apartados del mal. ¿Sabe? Nosotros debemos procurar dar importancia a la gracia que Él nos ha dado de que nosotros seamos de su familia. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí Él está escribiendo a personas que era imposible de creer que en la misma Roma hubieran cristianos. Y luego ya la tapa del pomo, como decimos, es que ahora la Iglesia Católica, su sede, el Papa y todo eso está precisamente en Roma. Y parece una contradicción. Parece una cosa que no viene de acuerdo, pero ha sido así. A Dios le ha placido. A Dios le ha placido que en Roma, donde habitan y de donde pertenecían las personas que dieron muerte a nuestro Señor o que participaron, porque sabemos que los judíos de ese tiempo, los principales y los fariseos y esos fueron los que dijeron, sí, mátenlo a él. No queremos a él, queremos a Barrabás. De todas formas, por la mano de los romanos, él fue muerto y también fue aceptada la persecución de la iglesia. Amados míos, esta carta tiene un versículo para mí fundamental, todos son impresionantemente importantes, y es el que dice así, el versículo 16 del primer capítulo a los Romanos dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Para mí estos son los versículos más impresionantes. Y no se avergüenza del evangelio, porque habían en aquel tiempo muchos romanos que habían judaizado, es decir, se habían hecho judíos, se habían circuncidado, guardaban el día de reposo, guardaban todas las leyes, los sacrificios y todo lo que hacían los judíos. Y entonces en este tiempo, al haber romanos que se convierten al Señor y no se circuncidan y no guardan la ley, sino que la ley es la ley de la libertad que aprendimos en Santiago. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, que es la ley de la libertad por la cual nosotros vamos a ser juzgados. Entonces, amados míos, si habían creyentes que creían y no tenían que hacer estas cosas, ellos decían, su religión no es fuerte, su fe, la fe que ellos tienen no es una fe válida, no es fuerte, porque nosotros, para ser judíos, hemos tenido que hacer todas estas cosas, guardar las fiestas y todo todavía. Hermano, esta carta es como si estuviera escribiéndose en este momento. Todavía hay muchísimos cristianos que le ha dado ahora por judaizar, por guardar la fiesta, por guardar el reposo. Hermano, nuestro reposo está en el Señor, que lo guardó para nosotros. Él es nuestro reposo, hermanos. Él ha circuncidado nuestro corazón de tanta inmundicia. Todo el que ha llegado a un conocimiento de Cristo sabe que su corazón ha tenido que ser circuncidado.
quitar toda la podredumbre que traemos del mundo, toda la inseguridad, todo el miedo, toda la envidia, toda la rabia, todo ese odio, el rencor. Todo eso son gusanos en el corazón, en un prepucio podrido. El Señor ha tenido que cortar el prepucio de nuestro corazón para poder apartarnos para el Evangelio, porque todos sabemos que hemos llegado en unas condiciones no buenas. Y alguno dirá, es que yo nací en la casa del Señor ya. Dime si no has tenido envidia, dime si no has guardado rencor, dime si no te es difícil perdonar. Aunque hayas nacido en la casa de Dios, hasta el día en que el Señor circuncida nuestro corazón, nosotros no somos capaces de estar apartados para Dios. Es la realidad, es la realidad. Entonces, Él dice, yo no me avergüenzo de este evangelio. Ustedes dirán que no tiene poder. Y ustedes dirán que es una fe que no es fuerte porque no hacemos las cosas que hacen los que han judaizado. Mas yo, romano, circuncidado y de todo lo que ustedes quieran saber, a los pies de Gamaliel que he estudiado, dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, a los israelitas primero, a todos los cristianos del mundo después. Saben, amados hermanos, y ustedes dirán a veces, ¿por qué los judíos primero? Los judíos han dado hasta la vida por guardar esta palabra. No, hasta aquí ha llegado lo que escribió Moisés, porque ellos han guardado esta palabra con sus propias vidas. Habrán tenido montones de problemas, defecto, pecado y todo lo que sea, pero ellos han guardado esta palabra. Lo importante de este evangelio es que dice Pablo, yo, que me conozco la palabra de Dios, que he dedicado mi vida a esto, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y dice, y porque en el evangelio, en estas buenas nuevas, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. El justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué es la justicia? Muchos dicen darle a cada cual lo que se merece. Pero en el evangelio, la justicia de Dios es que Cristo murió por nosotros. Y eso sí ya tenemos que tenerlo claro. Y eso se revela por fe. Si usted no cree que Cristo murió por usted para salvación, para la sanidad, para la protección y para todo de su cuerpo, esta justicia no se revela para usted. Porque esta justicia se revela por fe y para fe, para aumentar la fe, para fortalecer la fe. Si usted no cree que Cristo murió por usted y usted cree que usted tiene que hacer un montón de cosas más, guardar fiestas, hacer todo, guardar el sábado, circuncidarse y volver a la ley, es su problema. La justicia de Dios no se ha revelado para usted por fe y para fe. Y el justo por la fe vivirá. ¿Quiénes son los justos? Los que han creído esta justicia. Porque aquí no hay justo ni uno, no hay bueno ninguno. Solamente somos justos, solamente somos santos y solamente somos salvados por creer que la justicia de Dios se revela por fe en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en su sangre derramada para nosotros, en su cuerpo lacerado para nuestras enfermedades. Bendito es el nombre de Jesús por los siglos de los siglos. Aprenda usted que esta es la justicia de Dios, que no tiene que ver con la justicia humana, y que el Señor bendiga a mis hermanos en este anuncio de la carta a los romanos. Que el Señor les bendiga mucho. Amén.